Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de julio de 2025 y esto es La Contracrónica. Hace no tantos años, el tren de alta velocidad en España era un servicio algo caro, pero ejemplar en puntualidad y calidad. Si un tren llegaba con 15 minutos de retraso, se devolvía la mitad del billete. Si eran 30 minutos, el importe completo. Los retrasos eran excepcionales y la devolución se gestionaba de forma inmediata. Viajar de Madrid a Barcelona, Sevilla o Málaga en 2 horas y media, a Valencia en 1 hora y 45 minutos o Alicante en 2 horas, era una oferta imbatible respaldada por un servicio fiable y cómodo. Esa época ha quedado atrás. Aunque los precios han bajado, esencialmente por la entrada de operadores privados, la calidad del servicio ha decaído notablemente. Los trenes, especialmente los AVE de la serie 106 y los Ablo, son incómodos y el servicio ya no es ni rápido, ni fiable, ni confortable. El deterioro es evidente, y de ello dan fe las sucesivas crisis que padece la red desde hace 2 años. La más reciente ha sido esta misma semana, que ha dejado a 15.000 personas atrapadas en los trenes en mitad de la nada debido a un fallo eléctrico en una catenaria. El incidente, ocurrido en plena operación salida de julio, afectó a trenes que conectaban Madrid con Andalucía y Toledo. Los pasajeros sufrieron condiciones extremas, sin aire acondicionado en plena ola de calor, con temperaturas cercanas a los 40 grados, sin comida ni agua y con información escasa o confusa. Algunos trenes quedaron varados en medio del campo y una pasajera de 84 años tuvo que ser trasladada a un hospital por insuficiencia respiratoria. El servicio no se recuperó hasta 15 horas después. Para entonces se contaban por decenas los trenes afectados y los retrasos en cadena que se produjeron en toda la red fueron la norma. AIF, responsable de la infraestructura, reconoció la complejidad del fallo, pero la gestión fue deficiente. Solo una vía de la línea Andalucía pudo operar, ahogando una de las rutas más importantes del país. Las operadoras, especialmente Renfe, fallaron en la comunicación. Renfe envió mensajes confusos y contradictorios. Llegó a atribuir el problema a la cumbre de la ONU que se acaba de celebrar en Sevilla. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, evitaron dar explicaciones a pesar de su habitual actividad, muy grande por cierto, en redes sociales. Este incidente no es aislado. En poco más de un año se han registrado 9 grandes crisis ferroviarias, colapsos generalizados en el verano del año pasado, robos de cables, averías graves en Alicante, Sevilla y Madrid, un descarrilamiento en el túnel entre Chamartín y Atocha y un montón de fallos informáticos. Estas incidencias han afectado a decenas de miles de pasajeros. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios reportó un centenar de incidentes en el último año, pero no se ha abierto investigación formal alguna. El declive del AVE, antaño símbolo de modernidad, se debe a un mantenimiento insuficiente, equipos obsoletos y falta de inversión. La liberalización del sector, aunque ha reducido los precios, no ha ido acompañada de mejoras en la infraestructura. El gobierno se lava las manos y culpa a presuntos saboteadores. La confianza en el sistema ferroviario está en mínimos. La falta de respuestas y la opacidad agravan una crisis que afecta a millones de personas y que pone en evidencia una gestión extraordinariamente ineficaz. Hubo un tiempo no muy lejano, en el que tomar un tren de alta velocidad en España era algo caro, pero tanto el servicio como la puntualidad eran impecables. Era una red, la de alta velocidad, la segunda más grande del mundo después de la de China, que tenía la red española muy buena fama. De hecho, los propios españoles presumíamos de ella en el extranjero y en el año 2017, hace no tanto tiempo, era la segunda más puntual del mundo después de la japonesa. Si el tren llegaba un cuarto de hora tarde, te devolvía la mitad del billete. Si lo hacía media hora, te lo reintegraban completo. Los retrasos en la alta velocidad, la verdad es que eran raros. Ahí la compañía, la única que había en aquel entonces, que era Renfe, jugaba, digamos, con ventaja. Podía permitirse el lujo de tener una política de devolución de billetes tan generosa porque sabía que era muy extraño que se retrasase un tren. Yo, la verdad, personalmente, llevo muchos años moviéndome en tren por toda España y solo en una ocasión
tuvieron que devolverme ni siquiera el billete completo, la mitad del billete, regresando de Málaga ya por el año, no sé si 2016 o 2017, porque llegamos a Madrid, creo que fue 17 minutos tarde, por encima del horario previsto, vamos. La devolución, por supuesto, era inmediata, a través de la web, llegabas con tu número de tren a casa. En aquel entonces todavía no hacíamos tantas cosas con el teléfono móvil, entrabas, ponías tu número de tren y te lo reintegraban en el acto. El sistema comprobaba que efectivamente ese tren había llegado tarde, te decía los minutos que había llegado y procedía a hacerte el reintegro en la tarjeta de crédito como lo hubieses pagado. Así funcionaba aquello y la verdad es que funcionaba muy bien. A cambio, pues era algo caro, desde luego mucho más caro, por ejemplo, que el autobús. Viajar de Madrid a Málaga o de Madrid a Barcelona en autobús siempre ha sido más barato y en aquel entonces era sensiblemente más barato. Hoy ya no, porque gracias a que entraron compañías de bajo coste como WeGo, pues se puede ir de Madrid a Barcelona por 9,99 en algunos trenes y en algunos momentos. Pero vamos, que viajar de Madrid a Barcelona, a Sevilla o a Málaga en solo 2 horas y media, ciudades que están tan lejos, o a Valencia en 1 hora y 3/4, o a Alicante en 2 horas, pues la verdad es que era una oferta imbatible. Justificaba con creces que fuese más caro que el autobús. También, en ocasiones, incluso sobre todo a Barcelona, era más caro que el propio avión. Más aún cuando sabías que la puntualidad era estricta, que en el caso del tren, la mayor parte de las veces se viaja hasta el centro de las ciudades y no tienes que andar tomando taxis. En el caso de Barcelona, pues en el Prat, en Madrid, en Barajas. En Málaga sucede lo mismo, está más lejos del centro, está muy lejos del centro de la ciudad, o en Sevilla, en prácticamente cualquier ciudad. No hay ningún aeropuerto en el centro, mientras que la mayor parte de estaciones de alta velocidad pues comparten vías y andenes con los trenes, con las estaciones antiguas, con los trenes antiguos. El resultado convenía y además funcionaba muy bien. Los trenes rara vez fallaban y el servicio era magnífico. Bien, hoy aquello no es tan lejos, lo puedo recordar, nos parece lejano. El precio ha bajado, eso es verdad, pero no tanto por Renfe, que sigue con tarifas a menudo desorbitadas, como por los operadores privados, especialmente WeGo, aunque Idio también tiene buenas ofertas, que han tirado los precios a la baja. Pero vamos, se han acabado ya los días en los que el servicio de trenes de alta velocidad en España era celebradísimo como algo cómodo, rápido y fiable. Tenía hasta un elemento de exclusividad, sobre todo al principio. Para esto tendríamos que irnos a los años 90. Ya en la década pasada estaba más o menos al alcance de prácticamente todo el mundo. Hoy no es ninguna de las tres cosas. Hoy no es ni cómodo, rápido. Los trenes siguen yendo rápido, pero se paran muy a menudo cuando no se paran 15 horas, como sucedió esta misma semana. Tampoco es cómodo. Algunos trenes son incomodísimos, especialmente los nuevos que ha incorporado Renfe, y fiable no lo es en absoluto. Ni siquiera cuando todo marcha bien, es decir, cuando no hay retrasos, todo va más o menos bien, llega uno a la estación y toma el tren y sale a su hora, pues sucede que los nuevos trenes son realmente incómodos. Los nuevos trenes AVE, los de Irio son muy cómodos, comodísimos, magníficos trenes, los de WeGo también, a pesar de que son trenes de bajo coste, pero los nuevos trenes de AVE, los de la serie 106, son posiblemente, y lo digo con conocimiento de causa, los trenes más incómodos del mundo, especialmente los destinados al servicio Hablo, que a poco que la ocupación sea alta, y suele ser alta en el servicio Hablo, que es el servicio, la marca de bajo coste de Renfe, pues cualifican, yo diría, y a riesgo de ser un poco exagerado, como tortura sobre raíles. Que el servicio de alta velocidad ha empeorado es algo que, a ver, yo creo que todos sabemos, cualquier persona que viva en España y que tenga que coger el tren para cualquier cosa, ya sea muy a menudo, en mi caso es muy a menudo, pero hay gente que lo toma 2 veces al año, bien, con que lo haya tomado 1 vez al año ya se habrá dado cuenta que ha empeorado, que no es lo mismo que hace 5, 6 o 10 años. Esto es algo que todos sabemos, pero algunos lo saben mejor aún porque se han visto envueltos en uno o en varios de los sucesivos caos que han afectado a la red en los últimos años, concretamente en los últimos 2 años. El último ha sido esta misma semana y ha sido de una gravedad extrema. Unas 15.000 personas quedaron atrapadas entre el lunes y el martes a causa, según parece, de un fallo eléctrico en una catenaria en la provincia de Toledo, cerquita de Madrid, entre las localidades de Yeles y de la Sagra.
Y el incidente dejó, creo que hemos visto todas las imágenes, ya imágenes, por cierto, que grababan los propios pasajeros que iban a bordo. Afortunadamente hoy tenemos teléfonos móviles y que dan una calidad excepcional, y el que más, el que menos, pues sacaba su móvil del bolsillo y se ponía a grabar lo que estaba sucediendo, haciendo ya han nacido algo auténticos reporteros, la verdad. Gente saliendo a las vías después de, claro, estar parado 2-3 horas en mitad de la nada, en plena ola de calor. Pues al final el maquinista terminaba abriendo las puertas para que la gente pudiese respirar, porque sin electricidad pues el tren no puede andar, pero tampoco puede atender a los suministros de a bordo, vamos, a los servicios de a bordo como el aire acondicionado. Bien, esto lo hemos visto todos. Los trenes AVE que conectaban Madrid, Toledo y Andalucía, Madrid con Toledo y Andalucía, mejor dicho. Pues en estos trenes los viajeros pasaron las de Caín, los que se quedaron atrapados. Otros tantos se quedaron en las estaciones. La de Madrid, la de Atocha, la de Sevilla, la de Córdoba, la de Ciudad Real, la de Puerto Llano. Aunque, eso sí, ahí había una ventaja. En el caso de que llegues y sepas que tu tren no va a salir, pues te puedes volver. Seguramente te hace un roto, pero no te obligan a pasar horas y horas en mitad de la nada. En este tipo de cuando se desata un caos de estos tan típicos de Adif, lo suyo es que te pillen la estación y así puedes rehacer tu día. Si te pillan el tren, hasta ahí has llegado. Claro, en plena ola de calor sin aire acondicionado podemos imaginárnoslo, lo que es estar en mitad de, qué sé yo, de La Mancha, por ejemplo, que hace un calor infernal, y estos días además han sido especialmente calurosos, en un tren lleno de gente que no se mueve, ni hacia adelante ni hacia detrás, que no tiene aire, que se ha agotado ya la comida que había en la cafetería, el agua. En el caso de los Hablo ni siquiera tienen cafetería, sino unas máquinas que no funcionan nunca. Claro, en el exterior, en ciertos lugares había pues cerca de 40 grados centígrados. Las operadoras ferroviarias, porque esto ha sucedido pues a las tres operadoras, a los trenes de Renfe, que son la mayoría, a los de Ouigo y a los de Airio, ofrecían algo de información, pero era insuficiente, era confusa, en algunos casos era inexistente. Lo que, bueno, generó toneladas de frustración entre los usuarios que estaban atrapados en los vagones y cuya única defensa era sacar su teléfono móvil y empezar a grabar y subirlo a la red. Los que estaban en una zona que tenían red 4G o 5G. El incidente comenzó, además, de una manera imprevista, con algo parecido al apagón que tuvimos el 28 de abril. En esta España que tenemos ahora, estas cosas siempre aparecen cuando te genera mucha incertidumbre, además, porque no sabes el momento en el que pueden suceder. Una interrupción abrupta del servicio a las 8:30 del lunes, en pleno arranque de la operación salida de las vacaciones, concretamente los que va el turno de julio. Un momento crítico para el transporte en España, para cualquier tipo de transporte. Hay mucha gente que se toma las vacaciones en julio y otra tanta se las toma en agosto. Es más común en agosto, pero mucha gente hace vacación en julio. Al parecer el problema venía por el colapso físico de una catenaria. La catenaria es lo que eso sustenta, lo que permite al tren moverse. Por ahí sustenta la electricidad, transmite la electricidad. Este fallo comprometía la infraestructura eléctrica esencial para el funcionamiento de los trenes. Sin catenaria, un tren eléctrico no se puede mover. Adif, la responsable de gestionar las infraestructuras ferroviarias, y no solo la responsable de gestionarlas, sino además la propietaria de las mismas, admitió públicamente, pero después de mucho tiempo, la complejidad de la reparación, y ya por fin anunció que el servicio no se restablecería hasta las 8:45 del día siguiente, hasta la mañana del día siguiente, dejando a los pasajeros pues en muchos casos tirados en mitad del campo. Tardaron horas en llegar a por ellos, en otras algunos tuvieron que ir trenes diésel, obviamente, a remolcar a los convoyes, a los electrotrenes, a los convoyes de alta velocidad. El que tuvo suerte se quedó en una estación de paso tipo Ciudad Real, otros en medio de un páramo. Algunos trenes lograron moverse con paradas intermedias durante la madrugada, pero 2 convoyes quedaron completamente detenidos en las vías. Uno con más de 300 pasajeros a bordo, a la altura del término municipal de Villaseca de la Sagra, y otro que, por fortuna, se encontraba vacío. Estarían trasladándolo de un sitio a otro. Entre los afectados había una pasajera de 84 años que sufrió una insuficiencia respiratoria, pues debido a las condiciones que había a bordo,
y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Toledo, aunque afortunadamente fue dada de alta tras recibir atención médica. Cuando se restableció el servicio solo se abrió una vía de las dos con las que cuenta la línea de Andalucía, por lo que solo podía operar en un sentido. Bueno, operaban los dos, pero tenían que valerse de solo un sentido. Esto generó más problemas, generó unos retrasos muy grandes en todas las rutas que conectan Madrid con Andalucía, que es una de las arterias ferroviarias más importantes del país. Esa línea parte de la estación de Atocha y por ella circulan todos los trenes que van o vienen de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Granada, Málaga, Algeciras, Ciudad Real y Toledo. Algunos, de hecho, van hacia Valencia y otros hacia Barcelona. Es decir, que si algo falla en esa línea, fallan muchas cosas. Resolver el problema llevó unas 15 horas. Afectó directamente a unos 25 trenes y más de 2.000 pasajeros, sin contar los retrasos en cadena que impactaron a muchos otros. 2.000 pasajeros se quedaron dentro de los trenes en algún lugar de la Mancha, como en el Quijote. Incluso los trenes programados para la mañana del martes salieron sin advertir antes a los pasajeros sobre las interrupciones que se iban a producir. Había gente en Atocha, gente en la estación de Santa Justa, de Sevilla o en la estación de Córdoba. Aquello estaba abarrotado de gente. No es una opinión, es un hecho. Ahí están las fotografías y los vídeos. Hoy se puede documentar fácilmente cualquier cosa. Esto demuestra cómo carecen de protocolos para gestionar este tipo de situaciones críticas y da fe del desastre absoluto en el que se ha convertido el gestor ferroviario. Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, que por cierto está salpicado por estas historias de corrupción que hemos estado viendo a lo largo del último mes. El caso Koldo, el caso PSOE. A este caos se sumó una inexplicable falta de comunicación por parte de las operadoras. Ninguna de las tres estuvo a la altura, esa es la verdad, pero Renfe en particular se llevó la palma. Hubo una anécdota un tanto dolorosa, por lo menos para quien la sufrió. Envió un mensaje a primera hora del martes a los pasajeros con billete para ese día, desde la estación de Sevilla Santa Justa, en el que se atribuía los retrasos a la cumbre de la ONU, que se acababa de celebrar allí, que según el comunicado estaba complicando el tráfico urbano en la ciudad andaluza. Y eso, pues no se sabía muy bien cómo había complicado también el tráfico ferroviario con el resto de la península. No hacía mención, por supuesto, ese comunicado, mención alguna a la parálisis total del servicio ferroviario que había desde Sevilla. Los trenes partieron de Sevilla, pero se fueron parando por el camino. Pero Renfe no quería admitir el fallo y dejó que la gente se fuese quedando tirada por el camino. El presidente de la compañía, que es un activista de Más Madrid llamado Álvaro Fernández Heredia, no daba explicación alguna por las redes sociales, a pesar de que es un usuario muy habitual de las mismas. De hecho, con los trenes parados, a lo que se dedicaba Fernández Heredia era a retuitear un tuit contra el juez Peinado, el mismo juez que dirige la causa contra Begoña Gómez. Esa era la prioridad de Fernández Heredia en aquel momento. No tener a cientos o miles de personas varadas por la línea Madrid-Andalucía. Fernández Heredia no fue el único. En medio de la crisis, el gobierno estaba en un silencio sepulcral. Especialmente el ministro del ramo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, conocido por su frenética actividad en redes sociales. Cierto es que está con un permiso de paternidad, pero eso no le ha quitado de seguir tuiteando como un poseso, como si se le fuese la vida en ello. Puente decidió que no era necesario responder y que como estaba de permiso de paternidad se podía permitir el lujo de mantenerse al margen. Pero es que nadie más en su ministerio daba señales de vida. Si lo de estos días fuese una excepción, no pasaría nada. Estas cosas suceden, digamos. A veces las catenarias se rompen, las cosas fallan, y en los sistemas de transporte complejos como las redes ferroviarias o los aeropuertos, cuando hay un fallo importante, se producen infinidad de fallos en cadena. Ya digo, si esto fuese algo excepcional. Pero no, es que no es una excepción. Este episodio de esta misma semana es la 9ª gran crisis ferroviaria en poco más de un año. Este es un récord que pone contra las cuerdas a
al gobierno en sí, y más concretamente a Óscar Puente, un ministro que por lo demás es pura arrogancia y que simplemente o no sabe o no quiere hacer su trabajo. Desde que fue nombrado ministro, la red ferroviaria es una fuente inagotable de malas noticias. Desde colapsos generalizados, el verano pasado tuvimos varios, robo de cables, esto fue en el mes de mayo, aunque ha habido más. Esto paralizó también las conexiones, la ralentizó mucho entre Madrid y Andalucía, que afectó a miles de usuarios. Bueno, el verano del año pasado es que fue particularmente caótico. Yo tuve que hacer un par de vídeos para mi canal de YouTube. Uno de ellos, además, me pilló una de estas en Galicia, en concreto. Vimos imágenes de pasajeros atrapados en vagones o esperando horas y horas en estaciones abarrotadas, sin información ni asistencia de ningún tipo. ¿Qué decir de la estación de Chamartín? Quien no haya tenido que padecerla en los últimos 2 años es que o no ha pasado por Madrid o no ha viajado en tren, vamos. En Alicante, en Sevilla, en la propia Chamartín, se han registrado averías sistemáticas con, bueno, cientos y cientos de personas que se quedaban ahí durante horas. En ocasiones, en el caso de Madrid, en el mismo túnel. En Sevilla, en la estación de Santa Justa, otra incidencia afectó a la propia estación y a todos los trenes que llegaban. Esto el año pasado. Generó además un efecto dominó en toda la red ferroviaria nacional. Luego en septiembre, cuando ya se terminaba el verano, una avería en el sistema de señalización interrumpió el servicio en la estación de Atocha durante más de 2 horas. Esto ocasionó un montón de retrasos en los trenes que iban pues en dirección a Media España, que salen de Atocha. Renfe, de hecho, tuvo que enfrentar un montón de reclamaciones por parte de los usuarios. El año pasado ya Renfe, hace justo un año, decidió cambiar el compromiso de puntualidad, de la media hora a los 90 minutos. Triplicó el tiempo de retraso que da derecho a la devolución total del billete. A pesar de las críticas y del descontento generalizado, Puente insistía en declaraciones públicas y sobre todo en tweets en que el tren, y esto es textual de Puente, vive en España su mejor momento histórico. Bueno, no sé si lo decía de forma irónica o se quería reír de nosotros. Es una afirmación que choca frontalmente con la realidad con la que tienen que lidiar los usuarios día tras día. Los problemas no se detuvieron ahí. En octubre del año pasado, un tren Avant de la serie 114 descarriló en el túnel de alta velocidad entre las estaciones que va por debajo de Madrid, que comunica las estaciones de Chamartín y Atocha. Por suerte iba sin pasaje, pero 2 trabajadores de mantenimiento resultaron heridos y unos 8.000 pasajeros quedaron atrapados en otros trenes que iban a circular por ese túnel. Bueno, las imágenes del tren volcado sobre las vías dieron no ya la vuelta a España, sino la vuelta al mundo porque eran realmente llamativas. Poco después, la gota fría, la Dana, que azotó Valencia a finales de octubre, también interrumpió los servicios ferroviarios en la región. Afectó las conexiones con Madrid, con Cataluña, y dejó a miles de viajeros sin opciones de transporte. Ya en este año, en 2025, un fallo informático afectó a los trenes Talgo-Abril, es decir, los 106, nada más empezar el año, lo que obligó a Renfe a suspender los servicios y reubicar a los pasajeros en otros trenes. A veces en autobuses directamente, que es muy habitual. Renfe es la única compañía ferroviaria del mundo en la que compras un billete de tren y las posibilidades de acabar en un autobús son muy altas. Poco después, un apagón obligó a reubicar a 26.000 de los 40.000 viajeros afectados por la interrupción del suministro eléctrico. El robo de un cable en la red de Toledo, calificado por Puente como un sabotaje grave, y esta nueva crisis de julio, pues completan una lista de incidentes que han erosionado, iba a decir, es que esto va un poco más lejos, están acabando con la confianza en el sistema ferroviario. Los viajeros, además, cualquiera que vayan, denuncian y esto lo sabemos todos, que el deterioro de la red es progresivo y que cada vez va a peor. Y concretamente en el servicio de alta velocidad, que era el emblema, el buque insignia, porque las cercanías siempre funcionaron mal, especialmente en grandes núcleos como Barcelona o Madrid. Los regionales, qué decir, no digamos ya lo que padecen los extremeños, hoy sí, mañana también, pero la alta velocidad. Antaño era un orgullo nacional, era todo un símbolo de modernidad. Según datos del propio Ministerio de Transportes,
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios registró al menos 100 incidentes a lo largo del último año. Pero, inexplicablemente, nadie ha considerado necesario abrir una investigación formal. Esto deja a los viajeros sin respuestas sobre las causas de estas crisis recurrentes y sobre todo sin medidas concretas para evitarlas en el futuro. Lo que genera a su vez incertidumbre porque no sabes lo que te vas a encontrar cuando te diriges a la estación del Prat, de Santa Justa, de Delicias en Zaragoza o de Chamartín en Madrid a tomar un tren, del que puede depender un trabajo, del que puede depender que vayas a ver a un familiar o no. Cuando tomamos un tren porque vamos a hacer algo. A veces depende de muchas cosas en nuestra vida de que ese viaje lo podamos hacer, que es lo que parecen ignorar en el gobierno. El del declive del servicio ferroviario ha puesto de manifiesto, una vez más, que directamente el ministro y el propio presidente de Renfe y la propia Adif no están a la altura. La gestión es pésima. Una gestión además agravada, una gestión pésima agravada por la opacidad y una ineficacia probada. A la vista está, no estoy opinando, estoy relatando hechos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, el caso de Adif, ya sabemos quién fue su presidente hasta hace bien poquito. Renfe, otra empresa estatal que nada en pérdidas y que el gobierno maneja como si fuese un juguete. Si hasta ahora las deficientes conexiones con ciertas zonas de España, qué sé yo, he hablado de Extremadura, podríamos hablar de Almería o de otros lugares que han quedado un poco marginados o bastante marginados de la red ferroviaria, eso simbolizaba la falta de inversión en ciertas regiones. Hoy es toda la red ferroviaria la que sufre averías recurrentes que, en fin, deberían ser inaceptables para un país de la relevancia económica de España. Pero el ministro de Transportes, no el ministerio, no ha diseñado un solo plan de contingencia básico para estos casos, trasladar pasajeros por medios alternativos, garantizar la atención de sus necesidades esenciales como agua, comida, alojamiento durante esas emergencias. Una emergencia de estas puede suceder, claro. Estas cosas pasan. No debería suceder muy a menudo, pero puede suceder. Pero deberían tenerlo previsto. A esta falta de respuesta se suma el silencio de Puente, que bien, es conocido por su actividad frenética en las redes sociales para bloquear a quien le critica o atacar a la oposición, o especular sobre sabotajes en incidentes previos. No ha ofrecido explicaciones detalladas sobre esta última crisis. Bueno, su conducta nos habla de un gobierno que evade sistemáticamente sus responsabilidades y que no rinde cuentas ante los ciudadanos que dependen de sus servicios. Estos 2 últimos días, además, se ha reproducido al milímetro el guión de crisis anteriores. Los viajeros tuvieron que protagonizar escenas indignas de un país desarrollado, atrapados, sin climatización, sin agua, sin comida, con muy poca información, o nula directamente, o falsa, como el caso de Sevilla y la cumbre de la ONU. Vamos, es inaceptable que este tipo de situaciones se hayan convertido en algo habitual, en la cuarta economía de la zona euro. Un país que aspiraba a ser referente en infraestructuras. Y ojo, no es algo puntual. Desde que Puente llegó al ministerio, esto fue a finales de 2023, ya digo, se han registrado 9 incidentes graves, 9 crisis graves, que han alterado la circulación ferroviaria. A pesar de que Renfe cerró el año pasado con un récord de pasajeros, más de 500 millones, la calidad del servicio ha minado la confianza en la empresa y sobre todo en su servicio estrella, que es el AVE. Este medio de transporte un día fue el emblema de la modernización y el progreso de España. Pues ahora se percibe como algo poco fiable, incapaz de cumplir con las expectativas de usuarios que buscan rapidez y comodidad. Las infraestructuras ferroviarias, la realidad es que están lastradas por un mantenimiento insuficiente, y esto ya lo hemos hablado aquí en la Contracrónica. Equipos obsoletos, una falta crónica de inversión y personal. Además, el gobierno, limitado, como en todo, por prejuicios ideológicos que priorizan el control estatal sobre cualquier otra consideración, no ha sabido acompañar el proceso de liberalización de la alta velocidad, que ha incrementado la competencia, afortunadamente, con operadores privados. No ha sabido acompañarlo con una dotación de recursos adecuada para sostener y mejorar el sistema en su conjunto. Pero lo más lacerante para los usuarios
no es ya la acumulación de incidencias, sino la parálisis de un gobierno que está agotado, está desbordado, está desconectado de la población. Tras convertir el Ministerio de Transportes en el epicentro de un escándalo de corrupción que ahora amenaza directamente al PSOE, el gobierno no puede seguir ignorando una crisis ferroviaria tras otra que causan perjuicios muy graves a los ciudadanos, desde pérdidas económicas hasta experiencias traumáticas, y daña de manera muy seria nuestra imagen internacional. Como un país, moderno, fiable. Es decir, que para todo lo que se hizo el AVE, la red de alta velocidad más extensa de Europa, y seguramente la más cara, no está sirviendo para nada porque no, simplemente, y esto es de nuevo un hecho, no están sabiendo gestionarla. Empezar algo propio tiene su emoción, eso no vamos a negarlo, pero también mil dudas. ¿Y si me falta algo? ¿Y si no estoy preparado? Pues justo para eso existe el Banco de Santander, donde han pensado en los que estáis a punto de empezar con vuestro propio proyecto y también en los que ya tenéis vuestra propia empresa. Desde 0 euros tienes cuenta de negocios, TPV y servicios de gestoría con legalitas los 3 primeros meses. Así que no te preocupes por lo básico y puedes centrarte en lo que realmente importa, hacer crecer tu idea. Podéis encontrar más información en el enlace que os dejo en la descripción del programa. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Francisco, que nos habla de la crisis que ha estallado entre Rusia y Azerbaiyán. Hola Fernando, quería informar a los contraescuchas, creo que es de su interés, lo que está pasando entre Azerbaiyán y Rusia. Bueno, pues este conflicto en realidad empezó en 2024. Muchos de los contraescuchas a lo mejor recuerdan que tiraron los rusos un avión de Azerbaiyán y Rusia pues no le dio ninguna explicación. En 2024 murieron 36 eh, ciudadanos. Y bueno, pues está investigándolo y tal, y bueno, pues ya estaban las cosas un poco tensas. Pero es que hace poco, en mitad de Rusia, han matado a varios civiles en la ciudad de Ekaterimburgo y han pedido explicaciones y pues como que han dado la callada por respuesta. Y eso ha llevado a que en Bakú el Ministerio de Propaganda ruso, perdón, la agencia de noticias rusa Sputnik, pues han tenido una redada y han detenido a varios periodistas acusados de espionaje y cosas de este tipo, a lo que en Rusia se le ha calificado como acciones muy inamistosas o poco amistosas. En fin, que está claro que a Azerbaiyán no se le ocurriría hacer esto con una Rusia que estuviera en plenas facultades, ¿eh? No se le ocurriría responder ni detener a este tipo de gente, pero como ya vio que con Armenia podía hacer lo que le diera la gana y que no iba a venir Rusia, pues lo que se han envalentonado, ¿no? Bueno, en definitiva, que creo que tú darás esta información mejor que yo y estarás mejor informado. Las imágenes de los periodistas, entre comillas, ya sabemos cómo se la gasta en Rusia aquí, ¿no? Con Pavel Rustov y todo este rollo, los periodistas estos rusos que luego viajan en aviones de rescate de espías, pues haciendo una conga ahí, haciéndolos pasear y haciendo unos ejercicios. Dan un poquito de miedo, la verdad, porque Azerbaiyán no es precisamente, no sé, un país que se vaya a andar con chiquitas. Bueno, un saludo a todos los contraescuchas y gracias por tus programas cada día, Fernando. La crisis actual entre Rusia y Azerbaiyán se ha producido en torno a una disputa diplomática a raíz de la muerte de dos azerbaiyanos étnicos rusos de nacionalidad, pero de etnia azerbaiyana o etnia azerí, que durante una redada de la policía en rusa, en Ekaterimburgo, hace unos días, pues al parecer estaban investigando unos delitos y una organización criminal o algo así de origen azerí. Hubo un montón de detenciones y dos de ellos murieron. Ha habido también heridos, denuncias de torturas, etc. Azerbaiyán, después de esto, acusa a Rusia de perfilamiento étnico y de uso excesivo de la fuerza.
Y han tratado de hacer ver que a uno de ellos le rompieron las costillas, que presentaba hemorragias cerebrales, lo que vendría a contradecir la versión oficial de que se trataba de un fallo cardíaco. El gobierno de Azerbaiyán está, pues, por lo tanto, muy enfadado, porque considera que esos son ciudadanos suyos a pesar de que eran rusos. Lo que hizo fue automáticamente, pues, cerrar la oficina de Sputnik en Bakú. Sputnik es un medio estatal ruso, detuvo unas cuantas personas, les acusaron de lavado de dinero y de ser agentes del FSB, de la inteligencia. Se han cancelado en Azerbaiyán todos los eventos culturales rusos. Se ha suspendido incluso una visita planeada de una delegación parlamentaria a Moscú. Claro, el Kremlin ha contraatacado. Ha llamado a consultas al embajador azerbaiyano en Moscú y está hablando de rusofobia, que hay en Azerbaiyán una campaña rusofóbica. Ha pedido también, por supuesto, que liberen a los periodistas. Luego, respecto a lo de Ekaterimburgo, pues han dicho que la redada era perfectamente legal y que los detenidos eran de origen azerí, cierto, pero eran ciudadanos rusos y que estaban acusados de crímenes muy graves. Pero vamos, como dice bien Francisco, en esto llueve sobre mojado, porque las cosas ya estaban mal entre Azerbaiyán y Rusia, especialmente desde el derribo en diciembre del año pasado de un avión de pasajeros azerbaiyano en Grozny, en Chechenia, vamos. Se trataba de un vuelo de Azerbaiyán Airlines, un Embraer, si mal no recuerdo, que iba de Bakú hasta Grozny, creo que murieron 30 o 40 personas. El gobierno de Azerbaiyán atribuyó el accidente a un misil ruso, lo que llevó a una disculpa formal de Vladimir Putin. Luego, además, los ataques rusos a refinerías ucranianas que procesan petróleo azerbaiyano, pues han afectado los intereses económicos del país, empeorando aún más las cosas. Pero eso sí, en otras circunstancias, el presidente de Azerbaiyán, que es Ilham Aliyev, jamás se hubiese atrevido a desafiar de este modo a Putin, esa es la verdad. Debe de entender, como bien ha dicho Francisco, que está débil y que tiene demasiados frentes abiertos para poderle provocar de esta manera. En fin, si la cosa se sigue complicando, por supuesto, Francisco, que caerá programa sobre este tema. Bien, seguimos con Carlos, que es de Nueva York y que nos habla del tema este de Zoran Mandami, que hablamos ayer en la Contracrónica. Hola Fernando, quería hacerte un par de comentarios sobre el programa de Mandani. Lo primero, en relación a las elecciones, creo que uno de los motivos por los que ha ganado ha sido por la alta implicación que ha tenido la gente en su campaña. El día de las elecciones, casi todas las personas que había en la calle haciendo campaña por él, en puestos, repartiendo información y demás, eran por el propio Mandani. Estuve, de hecho, un rato hablando con una de estas personas, preguntándole y demás por el candidato, y había una sensación parecida a la que hubo en 2008 con la candidatura de Obama. Gente muy joven, muy motivada, con mucha energía, con mucha ilusión y demás. Más allá de los candidatos, que creo que no son para nada comparables, había esa sensación similar. Y luego, en relación a las propias políticas, comentarte que lo de la congelación de los alquileres no es una propuesta general para todos los alquileres, sino únicamente para aquellos que están dentro del programa de la ciudad de Nueva York de la renta estabilizada. Son aquellos edificios o aquellos apartamentos o pisos que el alquiler máximo que puede subir año a año viene definido por el ayuntamiento. Además, esta semana acaban de confirmar la subida máxima que puede haber de cara al año que viene, y es un 3% en caso de que quieras renovar un solo año el alquiler, o un 4,5% en caso de que lo quieras renovar 2 años. Y luego, por último, hablarte también sobre el tema de la seguridad y el tema de los robos, que lo has comentado en el programa. Todo o casi todas las tiendas de las grandes cadenas, CVS, Target, tienen los productos más, digamos, caros, todos los temas de cosméticos, productos de limpieza y demás, cerrados bajo llave. Creo que esto es algo que también está empezando a pasar en España, en algunas zonas, pero aquí en Nueva York es realmente sorprendente de ver. Evidentemente, pues eso se ve reflejado en los precios, tienes que tener una persona continuamente o varias vigilando y atendiendo a que la gente abra o no las estanterías con los productos. Y de hecho, bastante curioso, en 2023 creo que fue, hubo una cadena de productos del hogar parecido a Zara Home, que se llamaba Bath & Beyond, que se declaró un concurso de acreedores, y uno de los motivos que alegó para ello fue el enorme aumento de pérdidas en relación a los robos.
Y nada, esas son un poco las ideas que quería comentarte sobre el programa. Como siempre, muchísimas gracias y esperamos con interés las siguientes Contracrónicas. Pues nada, muchas gracias, Carlos, por la información a pie de obra. Por lo que he podido ver y leer, Mandami ha conseguido insuflar algo de optimismo al Partido Demócrata, que anda muy alicaído desde el año pasado. Dentro del partido se están tirando los trastos a la cabeza, como supongo que ya sabrás. En fin, han perdido las elecciones, ¿no? Culpan a la cúpula de haber impuesto primero a Biden y... Bueno, cuando ya se vio que no podía continuar, pues colocaron ahí a Kamala Harris a unas sabiendas de que podían perder frente a Trump. Cuando dentro de un partido hay estas turbulencias, pues aparecen aventureros por doquier. Es inevitable. Recuerda que Trump, en origen, no es más que un aventurero que aparece en 2015 en pleno segundo mandato de Obama. Los republicanos habían perdido 2 elecciones seguidas, las de 2008 con John McCain y las de 2012 con Mitt Romney. Esta última fue especialmente dolorosa porque Obama llevaba ya en aquel momento 4 años en la Casa Blanca, con algo de desgaste, y consiguió sacar a Romney, si mal no recuerdo, 4 o 5 puntos. Pues nada, algo similar pasa con el Partido Demócrata ahora. Están confusos, están presos del complejo del derrotado, no saben muy bien por dónde tirar, y las distintas facciones del partido pues están moviéndose. La que más... que está más a la izquierda, la del DSA, pues se está moviendo deprisa. Y ha encontrado en este hombre, en Mandami, pues un buen activo, ¿no? Ha resultado ser un hallazgo, porque al estar en Nueva York, donde hay elecciones municipales este mismo año, pues su visibilidad es máxima. No es lo mismo ser candidato a la alcaldía de Nueva York que ser candidato a la alcaldía de Pittsburgh o de Denver. De ahí que haya llamado tanto la atención. Bien, vamos ahora con Carlos, que al hilo de lo que hablábamos la semana pasada sobre la legalidad internacional y el ataque de Estados Unidos al programa nuclear de Irán, nos cuenta lo siguiente. Y quería hacer un apunte respecto de la polémica que estáis teniendo sobre la legalidad o no legalidad de la intervención norteamericana en Irán. Quiero apuntar como un hecho que la legalidad internacional no existe. O sea, no existe nada así como la legalidad internacional de la que se habla constantemente en los medios de comunicación. Es decir, la legalidad internacional es algo en la que creemos en Europa porque entre nosotros, en la Unión Europea, hay una cierta legalidad internacional para nosotros y para unos cuantos países más próximos a nuestros valores, en los cuales pues los acuerdos se cumplen y se respetan unas normas y se aceptan unos arbitrajes. Pero el resto del mundo no se rige por ninguna legalidad, porque para que exista una legalidad, un código de leyes que se aplique, tiene que haber alguien que lo haga cumplir, y eso no existe. ¿Quién lo haga? ¿Hay una policía del mundo? No, tendría que ser un ejército, y ese ejército, pues, Estados Unidos, si lo aplicara, lo aplicaría como juez y parte. Con lo cual sería una justicia completamente, una legalidad, vamos, completamente parcial. De tal manera que eso no existe ni lo puede haber. Lo que hay son equilibrios. O sea, dices, no hay una ley de la selva. No, porque la ley de la selva, esa teoría que tienen los socialdemócratas y los marxistas frente a nosotros, frente a los liberales, la ley de la selva no será. En ningún caso. Si ves el mundo, pues hay una serie de equilibrios en los que a veces pues conlleva, merece la pena o no, apretar o no apretar aquí, ser un poco menos agresivos. Merece la pena perder el tiempo o no en el Consejo General de Naciones Unidas, pero el árbitro último es el equilibrio de fuerzas de tuyas propias, de aliados, y no en ningún caso la legalidad internacional. Un ejemplo muy simple es la presa del Nilo Azul. Durante prácticamente un siglo, Egipto ha evitado que Etiopía construya ahí una presa. ¿Había leyes al respecto? No. Simplemente era un país más poderoso y no les podía, y hacía todo lo posible para que no le cortasen su principal fuente de agua, que el agua es el recurso natural más importante. La hicieron pues cuando Egipto estaba inmerso en la primavera árabe y el gobierno de hermanos musulmanes y los militares recuperando el poder.
¿Pasó por ahí la legalidad internacional? No, fue cambios de equilibrios de poder. Desde el punto de vista de la legalidad internacional, pues cada uno en su país construye las pesas que quiere. Entonces, hay que entender eso. O sea, la legalidad internacional no existe. Si todos los países fueran democracias, que no es a lo que tendemos, por más que durante un tiempo pensáramos que sí, pues a lo mejor, pues yo qué sé, podría llegar a existir, pero ahora mismo no existe. Con lo cual, pensar en que se cumple o se incumple algo que no existe es ridículo y poco práctico. Pues, a ver, Carlos, no existe la legalidad internacional, pero sí el derecho internacional. Puede parecernos que el derecho y la ley es lo mismo, pero es que no es lo mismo. No es así. El derecho es el conjunto de normas, de principios, de reglas que regulan las relaciones en una comunidad, con la intención de que impere la justicia. El derecho pues se nutre de las costumbres, de la jurisprudencia. El derecho es abstracto y es general. Contempla tanto normas escritas como no escritas. Por ejemplo, el derecho internacional pues, regula las relaciones entre estados mediante tratados y que han ido firmando. La ley, en cambio, es una norma jurídica escrita, creada por un órgano legislativo competente al efecto, como un parlamento, por ejemplo, y, por supuesto, de cumplimiento obligatorio en un territorio. Es concreta, es formal, es específica y, lo más importante, se puede velar por su cumplimiento de forma coercitiva. Si hay una ley que prohíbe tal cosa y te la saltas, pues te expones a que venga la policía por ti, a que todo el peso de la ley caiga sobre ti. En el ámbito internacional hay derecho, pero no hay ley, en tanto que no existen mecanismos para hacerse cumplir la ley, la supuesta ley. El derecho internacional es el conjunto, pues, de nuevo, de normas, de tratados, de acuerdos que regulan las relaciones entre estados. La Carta de Naciones Unidas es un tratado. Bueno, el tratado fundacional de la ONU, nada menos, que suscriben los estados cuando entran en Naciones Unidas. Pero si cualquiera de los firmantes se salta uno o varios de sus puntos, pues no se les puede penalizar. Desde que esa carta se firmó en 1945 en San Francisco, distintos miembros la han violado en muchas ocasiones. Pero no hay modo de castigarles. Pues, a no ser que, claro, que el Consejo de Seguridad se ponga de acuerdo y uno o varios de los miembros decidan actuar. Ese fue el caso, por ejemplo, de la Guerra del Golfo en el 91, tras la invasión iraquí de Kuwait. Pero esa fue la excepción, no la norma, porque el Consejo de Seguridad no siempre se pone de acuerdo. Bien, vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de Zoran Mamdani. Los votantes registrados demócratas neoyorquinos tienen a Donaldo en la presidencia y a su torre en la Quinta Avenida, por lo que no están con cuerpo para templar gaitas. Los demás simpatizantes demócratas tendrán que valorar si este hijo de papá, que quiere ser hijo del Estado, cabalgando sandeces progres, es lo que precisan como alcalde. Lo vemos en 4 meses. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es 3 de julio. Mañana, ya sabéis, no habrá contracrónica, habrá contrahistoria. Una contrahistoria, la segunda parte de esa que empezamos la semana pasada. No sé si la habréis escuchado, que hice con Daniel Gómez Aragonés y con Federico Romero en Toledo sobre Atila. Bueno, pues la segunda parte la vamos a hacer sobre las reinas de los godos. Bueno, realmente ya está hecha porque las grabamos seguidas. Así que mañana...